Hola, muy buenos días. Prosperidad Social le da la más cordial bienvenida a la apertura de la jornada de inscripciones masivas del programa Familias en Acción. Saludamos en nuestra mesa principal a la directora general de Prosperidad Social, Susana Correa, a Edgar Picón, director de Transferencias Monetarias de Prosperidad Social, de igual forma a nuestros directivos que nos acompañan el día de hoy, a participantes del programa Familias en Acción, a los medios de comunicación que hoy están presentes en esta apertura de inscripciones masivas del programa Familias en Acción. De igual forma, saludamos a quienes están conectados a través de este Facebook Live de Prosperidad Social. En el Facebook prosperidad.social también nos pueden encontrar, en el Facebook de Familias en Acción, en las diferentes redes sociales de la entidad y en la página web prosperidadsocial.gov.co. Hoy los directivos nos van a dar a conocer cómo se adelantará este proceso, no solo aquí en la ciudad de Bogotá, sino en todo el territorio nacional, y cómo el programa Familias en Acción ha ayudado en la educación y ha beneficiado a millones de niños, niñas y jóvenes en todo el territorio nacional. Luego de esta explicación daremos espacio a nuestros medios de comunicación para que realicen sus preguntas. Y finalmente vamos a hacer un recorrido y la primera inscripción en la ciudad de Bogotá. Vamos entonces a iniciar con esta apertura, dándole paso al director de Transferencias Monetarias, Edgar Picón, para que nos dé explicación de esta apertura. Edgar, adelante. Buenos días para todos. La idea de la jornada de hoy es poder contar cómo es el programa Familias en Acción, en qué consiste, qué ha sido esta fase 3 y desde dónde estamos, para luego dar paso a la explicación de lo que será la nueva fase del programa en cabeza de nuestra directora general. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Buenos días y estamos atentos a cualquier pregunta o inquietud que surja después de esta explicación de los procesos. Bueno, entonces damos paso a nuestra directora general, Susana Correa, en su intervención para que nos hable acerca de esta apertura a nivel nacional de la jornada de inscripciones masivas del programa Familias en Acción. Directora. Bueno, quiero dar un saludo a todos los presentes, a todos los beneficiarios, tanto padres como madres titulares de nuestro programa Estrella Familias en Acción, a todos los medios de comunicación, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los funcionarios de Prosperidad Social, tanto de la regional, Allison, como de la nacional, que hoy nos acompañan. Yo creo que para nosotros esta fecha es muy importante. Ahora, después de los videos y de nuestras intervenciones, lo vamos a ver, pero quiero, sobre todo en este momento, decirles a todos los beneficiarios que independientemente que tengamos que hacer este cambio por la salida del SISBEN 4, tienen que estar tranquilos, vamos a tener un periodo grande de transición hasta junio del 2022. Ahora con nuestras explicaciones tanto del director de transferencias monetarias como las mías nos vamos a dar cuenta por qué ese parte de tranquilidad para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por estar aquí y de verdad muchas gracias por acompañar a esta entidad, la más cercana a todos los colombianos. A Susana Correa por su intervención. A continuación, Edgar Picón nos va a explicar cómo se va a adelantar estas jornadas masivas de inscripción de Familias en Acción en todo el territorio nacional. ¿De qué se trata, Edgar? Claro que sí, si quieres arranquemos con la presentación. Claro para que sí. Guiando, por favor, la siguiente slide. Bueno, primero que todo contarles de qué se trata el programa Familias en Acción. El programa Familias en Acción tiene más de 12 años de existencia después de que salimos de todos los pilotos que permitieron su creación. Es un programa que nació en el año 2005 en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y que ha venido evolucionando y aumentando su cobertura hasta la fecha. Se puede decir que el programa Familias en Acción es la base o la plataforma sobre la cual se ha desarrollado la protección social colombiana. Es el programa insignia, de él se derivan la experiencia que hoy día nos permite operar programas como lo son Ingreso Solidario, el cual administra Prosperidad Social. De él surgen las herramientas y todas las posibilidades, tanto humanas como técnicas, que tenemos para poder operar programas como lo es la devolución del IVA. Es así como podemos decir que Prosperidad Social, a través de Familias en Acción, se consolida en esta entidad, que es la plataforma o la base
con la cual llegamos a todos los hogares colombianos que se encuentran en condiciones de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y que requieren un apoyo, entiéndase una transferencia monetaria desde la nación. Entonces, el objetivo del programa como tal es contribuir a la superación de la pobreza y la pobreza extrema en aquellos hogares que tienen niños, niñas o adolescentes a cambio de un cumplimiento de requisitos. ¿Qué pedimos? Que los hogares puedan tener a los niños en controles de salud y que asistan al sistema educativo. Esto cumpliendo con un mínimo de un 80% de sus clases. El programa opera en todo el territorio nacional. En este momento hay 2.2 millones de familias inscritas y recibiendo en esta fase 3 incentivos del programa. ¿Y qué buscamos con esto? Que se pueda en esta nueva fase que iniciará y de la cual les contará la directora general, hacer una transición en la cual los hogares puedan contar con las herramientas como lo es el SISBEN 4 que permite mejorar la focalización. Siguiente, por favor. Entonces, como les digo, los incentivos en salud es una transferencia monetaria que se hace porque los niños los lleven a los controles de crecimiento donde se les mide que tengan su esquema de vacunas, cómo está creciendo los niños y poder generar las alertas tempranas que sean necesarias en caso de que las haya. Estos niños reciben los incentivos dependiendo del municipio donde se encuentren, que es lo que acá se determina el grupo. En el grupo 1 tenemos a la ciudad de Bogotá, en el grupo 2 están todas las capitales del país, en el grupo 3 aquellos municipios que tienen un índice de pobreza multidimensional con privaciones inferiores al 70%, y en el grupo 4 son aquellos municipios donde la pobreza es muy fuerte porque tienen una privación del índice de pobreza multidimensional superior al 70% y por eso el valor de la transferencia es mucho mayor, buscando incentivar aún más el ingreso de los hogares con esta transferencia. Entonces, en salud se le entrega a todos los menores del hogar, independientemente del número de menores, se les da esa transferencia cada 2 meses. Ahora, en educación tenemos un límite de máximo 3 niños por hogar, niños, niñas, adolescentes que estén verificando. La transferencia se hace también cada 2 meses, pero el valor se liquida de forma mensual, dependiendo de 2 cosas. 1, el lugar donde se encuentra estudiando el menor, de acuerdo con los grupos que les mencioné, y 2, dependiendo del grado educativo en el cual se encuentra el menor. Así las cosas, o sea, tomamos un valor mensual y lo entregamos cada 2 meses a los hogares, entregando total 5 pagos al año, porque aquí sí no se pueden generar incentivos por el periodo de vacaciones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál ha sido la inversión del programa? Actualmente tenemos con el periodo del presidente Iván Duque una inversión que en Familias en Acción está destinada a 2.3 millones de familias, con lo cual llevamos en este momento cerca de 1.8 billones de forma anuales, con lo cual la inversión del programa en el periodo de gobierno actual es de 7.4 billones de pesos. Si a esto hacemos una foto mucho más ampliada de la fase 3 que inició hace 9 años y desde la cual no se realizan inscripciones masivas, tenemos que hemos apoyado a cerca de 3.4 millones de familias con una inversión acumulada histórica de 17 billones de pesos. Acá se puede ver la magnitud de soporte que tiene el gobierno nacional a los hogares vulnerables colombianos con esta transferencia monetaria. También es importante recalcar la respuesta que tuvo el gobierno nacional en el marco de la pandemia que generó el COVID-19, en la cual no solo generamos incentivos ordinarios, sino también incentivos extraordinarios a 2.6 millones de familias por un valor de 2 billones de pesos. Con lo cual, la inversión del gobierno nacional supera los 7.4 billones de pesos en el gobierno del presidente Duque, incluyendo los 4.6 billones que hemos destinado solamente en el marco de programas como Familias en Acción para la prevención de la caída en los ingresos que generó toda la consecuencia del COVID-19. Entonces, siguiente por favor. Entonces, ¿por qué estamos acá y casi que buscando entrar en materia? Como estamos en la fase 3, que desde hace 9 años no generamos inscripciones al programa y las familias que venían desde ese momento son las que continúan recibiendo los incentivos, el programa han venido saliendo y viene disminuyendo el número de familias, por lo cual en este momento tenemos 2.2 millones de familias activas. Entonces buscamos generar un periodo o una etapa, una protección, si lo queremos ver de esa forma, que hemos llamado un periodo de transición. Durante este periodo de transición, los hogares que hoy día están en el programa Familias en Acción y que no tienen un barrido del SISBEN 4, es decir, no han hecho la encuesta, o que a consecuencia de la pandemia consideran que su clasificación en el SISBEN 4 no es acorde a aquella que hoy día están viviendo porque sus condiciones socioeconómicas han cambiado a razón del COVID-19, pues pueden acercarse a su alcaldía local y solicitar que se les haga una actualización de la encuesta SISBEN 4 y este periodo de transición
transición irá entonces desde el pasado mes de abril hasta el año entrante en el mes de agosto, es decir, 16 meses de transición para que los hogares puedan tener el tiempo para ir a la alcaldía, actualizar su SISBEN o en caso de no tenerlo, solicitar una encuesta. Entonces, a la vez que estamos en un programa de transición donde siguen recibiendo los incentivos, siempre y cuando los niños asistan a los controles de salud y educación, también estamos habilitando el periodo de inscripciones, sobre el cual ya les hablaré en detalle la directora general. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora continuamos. Ya el doctor Edgar Picón ha hecho una descripción de lo que hoy es, de lo que tenemos activo, de lo que es actual. Pero entonces vamos nosotros a contarles qué es la fase 4. Ustedes ya han empezado a oír que vamos a Familias en Acción en fase 4 y esto realmente se deriva con la entrada en vigencia del SISBEN 4, donde Prosperidad Social ajusta la focalización de todos sus beneficiarios de programas de Familias en Acción para iniciar precisamente una nueva fase de operación, pero teniendo la seguridad y la garantía de que estamos teniendo en cuenta a todos los colombianos que aún están en pobreza. La primera etapa empieza desde el 19 de abril hasta el 31 de octubre, estamos en ella. Entonces, desde el 19 de abril empezamos con los primeros 915 municipios que tienen menos de 2.500 familias cada uno de ellos. Ya seguimos en el trabajo con ellos. La idea es que con esos 915 municipios debemos llegar a alrededor de 776.312 familias que están focalizadas, pero que necesitamos tenerlas inscritas. Aún todavía no terminamos el tiempo, tenemos 2 meses más, tenemos septiembre y octubre. Pero lo importante del día de hoy, 1 de septiembre, es que hoy empieza la inscripción de familias de una forma gradual y escalonada en las 19 principales ciudades de Colombia. ¿Y por qué tanta importancia? Estas 19 ciudades de Colombia suman alrededor de 500.000 familias que se deben inscribir en el programa. Entonces, la relación de tan pocas ciudades con tantas familias es lo que nos hace tener hoy un día donde empieza esta inscripción. Estas 19 ciudades principales de Colombia pertenecen a ese grupo de 185 municipios que van a ser operados, van a estar atendidos con un operador logístico y que lo que nos tiene que dar como resultado es alrededor de 1.206.000 familias inscritas en estos 185 municipios, lógicamente incluyendo precisamente esas 19 familias. Para esta primera etapa se tuvieron en cuenta, lógicamente, los hogares que tienen ya SISBEN 4. Y esto es algo que quiero recordarles para que ustedes también se vuelvan multiplicadores de esta noticia, y es que necesitamos que todos los hogares beneficiarios de Prosperidad Social, de Familias en Acción actuales, tengan SISBEN 4. Pero además tengan dentro del SISBEN 4 una calificación de B4 o menor, y al decir menor quiere decir, ustedes saben que ya SISBEN 4 es alfanumérico, pero a su vez que tiene subgrupos, entonces podrían estar en el A1, A2, A3, A4 o A5, o podrían estar también en el B1, B2, B3 y hasta el B4. Todas las familias que nos pasen de allí no cumplen con los requisitos para estar en el programa. Y además deben estar también en el listado que fue publicado por la Dirección Nacional de Planeación el 8 de marzo de este mismo año. En el caso de comunidades indígenas, seguimos aplicando exactamente lo mismo, no es aplicable el SISBEN. Lo que necesitamos es unos listados censales validados por el gobernador de cada resguardo indígena, pero a su vez este resguardo indígena tiene que estar registrado como todos en los asuntos étnicos del Ministerio del Interior, de acuerdo al parágrafo 3 del artículo 4 de la Ley 1532 del 2012. Para esta población indígena, simplemente Prosperidad Social diseñará una forma de hacer esta transición de fase 3 a fase 4. La etapa segunda empieza cuando se acabe la contienda electoral. Ustedes se deben acordar que nosotros como Familias en Acción debemos parar 3 meses antes de las elecciones,
y podemos continuar después de que se acabe entonces la contienda electoral. Por eso esta etapa 2 empezará en julio. Yo diría, nosotros lo tenemos en junio, pero podría ser en julio, después de la segunda vuelta presidencial, en donde volvemos a empezar entonces con la segunda etapa de inscripciones de Familias en Acción. ¿Qué pasa con las familias que no alcanzaron a inscribirse en esta primera etapa? Lo pueden hacer en la segunda. ¿Cuál es el proceso que tenemos para esto? Las familias pueden entrar, y ahorita lo vamos a ver en un bosquejito que tenemos, entran a una página, ven que están focalizadas, entran a otra página, se inscriben, piden la cita y después ya seguimos con el proceso. Pero estas familias en la segunda etapa pueden hacerlo si no lo lograron en la primera. Tenemos, como lo dije, hoy empezamos con las 19 principales ciudades de Colombia. En estas están Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, Medellín, Pereira, Bogotá, Cali, Buenaventura, Popayán, Pasto, Riohacha, Santa Marta, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué y Villavicencio. Estas son las ciudades que para nosotros suman alrededor de más de 500.000 familias que deben estar inscritas en estas ciudades. Aquí, si quieres, sigamos en el cuadro siguiente, vemos entonces las mismas ciudades. Bueno, vemos las ciudades con el número de los unidades de gasto ahora en el SISBEN 4, si ustedes se dieron cuenta, se llaman unidades de gasto las familias y se llaman unidades de gastos, ¿por qué? Y lo quiero explicar ahora. Porque en una vivienda puede haber una sola familia y puede ser una unidad de gasto, como en una vivienda que come de la misma cocina pueden haber 2 o más familias que comen en la misma cocina, y estas también, 2 o más familias, es también una unidad de gasto. Este es el proceso, continuemos. Este es el proceso de inscripción, como les venía contando. Entonces, empezamos en que las familias interesadas revisen dentro de una página que se llama familiasfocalizadas.prosperidadsocial.gov.co, si salen sus nombres. Al verse en ese listado, lo que haces es entrar a una página que se llama agenda.familias.prosperidadsocial.gov.co, y ahí se pide una cita, allí le asignamos una cita, se les indica la fecha y se les indica el lugar y la hora para iniciar el proceso de inscripción. Ese día de la cita deben llevar algunos documentos que son requeridos, ahorita los vamos a ver, no me quiero adelantar. Se firma el contrato social, en la firma del contrato social están las obligaciones que tienen ustedes como beneficiarios, están las obligaciones que tenemos nosotros como Prosperidad Social, está la declaración juramentada, y también como una autorización de ustedes, porque cada 4 años debemos revisar los niveles de pobreza de cada hogar para ver si siguen cumpliendo con los requisitos para continuar en el programa de Familias en Acción. En ese momento se genera la inscripción y se entrega el comprobante, y luego empezamos en la parte interna de Prosperidad Social una etapa de validación en donde se confirmarán que los documentos se encuentran legibles y la inscripción haya sido realizada de la manera correcta. Aquí lo que tenemos que, aquí entonces en el próximo vamos a ver el del punto 2, cuáles son la documentación que se necesita. Los documentos requeridos para que las familias puedan realizar este proceso de inscripción son el original y la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona que va a ser o que se presenta como titular. Si es un menor de edad, tiene que ser original y fotocopia de la tarjeta de identidad. Si no encuentran el original, pueden llevar la contraseña que la estamos aceptando. También el original y la fotocopia del registro civil de cada menor que va a ser inscrito en el programa de 18 años, pero también junto con la tarjeta de identidad para quienes se encuentran entre los 7 y los 17 años.
Deben entregar el nombre de la institución educativa, pero además la IPS a la que pertenecen los menores. No es necesario que nos entreguen la certificación, simplemente con los nombres. Los documentos deben ser totalmente legibles, deben estar listos para poder ser escaneados y que queden lo más claro posibles. No deben presentar ninguna alteración. Las personas que se presentan como titulares al programa, que no son colombianos, deben presentarse con la original de la cédula de extranjería con fecha vigente, y eso es súper importante. Tiene que ser esa cédula de extranjería con fecha vigente. ¿Cuáles son unos puntos que consideramos que deben ser importantes? Estamos todavía en pandemia. El Ministerio de Salud y el Gobierno ha sido bastante estricto en las normas y en los protocolos de bioseguridad, y teniendo en cuenta precisamente estas medidas necesarias para cuidar la salud y la vida de las familias focalizadas y de todos, para lograr una mayor efectividad en el proceso y como parte del rediseño de este programa, por primera vez los hogares deberán agendar su cita, una cita previa en la página web que ya les conté, en donde es agendafamilias.prosperidadsocial.gov.co, y allí donde el hogar, en esa página el hogar escoge el lugar, la fecha y la hora para realizar el proceso. Tienen que ser cumplidos y ir solamente la persona titular. No deben ir los titulares de las familias ni las familias al sitio de las citas sin haber tenido ya a ser adjudicada esa cita previa. Deben de llevar, como lo dijimos anteriormente, todos los documentos legibles y disponer de por lo menos 30 minutos para terminar el proceso. Quiero ser reiterativa en este tema porque hemos visto, a medida que ha pasado el tiempo y últimamente, muchísimos más casos de corrupción en las redes sobre todo, y de noticias que no son verdaderas, noticias que son falsas. Quiero contarles que para acceder a la oferta de prosperidad social, cualquiera de ellos, transferencias monetarias, programas de inclusión productiva, programas de la dirección de oferta, no se requieren ni inscripciones, ni intermediarios, ni cobros por trámite. No tenemos ninguna persona que haga este trabajo. Todas las relaciones son directas entre los beneficiarios y prosperidad social. Por favor, no se dejen engañar por estas personas que piden dinero para ingresar a los programas de la entidad, o información personal, que también es bien grave, para realizar supuestas vinculaciones, porque no es así. La relación es totalmente directa y no tenemos intermediarios. Los canales oficiales, como todos ustedes conocen, es la página web prosperidadsocial.gov.co. En ella encuentran toda la información necesaria, pero además tenemos teléfonos a nivel nacional 018-095-1100, y a nivel de Bogotá tenemos el 595-4410. En cualquiera de estos canales pueden ustedes tener cualquier tipo de información que requieran para este nuevo proceso. Sin embargo, las páginas para mirar si ustedes están focalizados y para pedir la cita ya están dadas, y son en esas páginas donde podemos empezar e iniciar este proceso de inscripción. Fase 4, Familias en Acción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra directora general de Prosperidad Social por su intervención. Recordamos y saludamos a todas las personas que nos ven en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live en prosperidad.social, de igual forma en el Facebook de Familias en Acción. Recordamos a todas las personas que nos ven a esta hora que para agendar o para primero focalizar, si está en esta etapa, debe ingresar a familiasfocalizadas.prosperidadsocial.gov.co. Luego que ya haya verificado que está focalizada, puede agendar su cita en agendafamilias.prosperidadsocial.gov.co.
Vamos a dar entonces espacio a nuestros periodistas que nos acompañan el día de hoy para hacer las preguntas pertinentes, dudas que tengan a nuestros voceros, Susana Correa, directora general de Prosperidad Social, y de igual forma a Edgar Picón, director de Transferencias Monetarias de Prosperidad Social. Entonces, acá tenemos a un colega periodista, nombre, medio y su pregunta. Segundito. Hola. Buenos días a todos y todas. Vespasiano Jaramillo, de revista El Congreso. Directora, ¿nos podría hacer un resumen así de la lista de beneficios principales que va a tener la gente con esta extensión y con la posibilidad de acceder a los programas? Sí. ¿Vamos guardando o contestando? Sí, vamos contestando enseguida. Aló. Entonces, la lista de beneficios del programa Familias en Acción como tal. En la fase 3, nosotros nos enfocamos mucho en el menor. En la fase 4 hacemos una migración y tenemos un enfoque del hogar. El hogar como tal será el beneficiario. Por eso la madre, por así decirlo, es beneficiaria no solo de la transferencia que recibe el hogar, sino que tendrá oferta complementaria con otros programas de prosperidad social. Hacemos también un enfoque de niñez y juventud. En la fase 4 del programa, las mujeres que están en etapa de gestación también pueden recibir una transferencia monetaria condicionada, sujeta a que vayan a los controles de prenatalidad de los menores. Hoy día eso no existe en el programa Familias en Acción y ahí se haría ese enfoque en esa infancia, porque somos conscientes de los impactos positivos del programa y que si sabemos que con los niños ha tenido buenos efectos, pues buscamos incentivarlo aún más al pasar a la madre gestante y poder hacerla beneficiaria de la transferencia monetaria. Adicionalmente, el enfoque en juventud se da porque los jóvenes que están en Familias en Acción, cuando se gradúan del programa en la fase 4, tendrán una posibilidad de un incentivo por graduación, con lo cual incentivamos que los jóvenes no solo permanezcan en el sistema educativo, sino que culminen su ciclo educativo y puedan graduarse, con lo cual recibirían una transferencia monetaria y vincularse directamente al programa Jóvenes en Acción. Entonces, como que generamos esa foto un poco más grande del programa con esta fase 4. Adicionalmente, incluiremos también a las personas que están en condiciones de discapacidad y no están en el sistema educativo, porque somos conscientes que hay niños que pues van al sistema educativo independientemente de su discapacidad, pero aquellos que no pueden asistir pues estaban por fuera del programa. Por eso en esta fase 4, para estas personas que no puedan asistir al sistema educativo, también se crea un esquema de incentivos que les permiten recibir el apoyo desde el gobierno. Y eso en cuanto a relación Familias en Acción, pero como los preguntaste de todos los programas, yo quisiera entonces continuar con Jóvenes en Acción. Este gobierno recibió el 7 de agosto del año 2018 el programa Jóvenes en Acción con 106.000 jóvenes. Lo vamos a entregar el 6 de agosto del año 2022 con más de 500, esa es nuestra meta de cuatrenio. Y ahí lo que queremos es precisamente darle la oportunidad a todos estos muchachos para que tengan esos recursos de sostenibilidad. Ya el señor presidente ha anunciado matrícula cero. Nosotros lo que tenemos es unos incentivos que damos cada 2 meses para que estos jóvenes puedan tener cobertura de todos sus gastos y así seguir haciendo. En adulto mayor, todos conocemos nuestro programa, es un programa que estamos llegando a 1.700.000 adultos. Tenemos una lista todavía en espera para entrar al programa Colombia Mayor. De esta lista de Colombia Mayor, 300.000 adultos mayores fueron tenidos en cuenta para nuestro programa de devolución de IVA desde el año pasado. Para llegar a ese 1.000.000 primero que tuvimos de devolución de IVA, sumaron esos 300.000 más las 700.000 familias de Familias en Acción, las más catalogadas como las más pobres, de acuerdo a ese puntaje que teníamos en Sisbén 3. En el adulto mayor, el Ministerio de Trabajo, antes de entregarnos el programa en junio, hizo la inscripción de alrededor de 70.000 adultos mayores que tenían más de 70 años. Entonces, ahí vamos también ayudando a que este ingreso de estos colombianos mayores de 70 logren tener también estos incentivos que, como lo dijo el director, durante la pandemia tuvieron también pagos extraordinarios.
Ustedes saben que los 80.000 pesos que les dábamos a Colombia Mayor mensualmente se volvieron 660.000 desde marzo del 2020 y continuaron a este año. Ya los finalizamos, ya en este momento estamos volviendo a un solo giro ordinario. En devolución de IVA entramos 1 millón más. Esto lo hicimos en este año. Durante la pandemia empezó este programa como parte del resultado de la ley que se aprobó en diciembre del 2019 de reactivación económica. Devolución de IVA es un programa de ley que continúa totalmente indefinido como los otros programas de transferencias monetarias condicionadas. En ingreso solidario estamos en 3.084.000 hoy. Estas personas fueron elegidas precisamente con un cruce del Sisbén 3, Sisbén 4. Luego, el resultado de ese cruce de los dos Sisbenes se cruzó con el PILA, que todos saben que el PILA es la plantilla de parafiscales, y de allí cruzamos con los otros programas del gobierno, de programas sociales del gobierno, para sacar esa base de datos de 3.084.000. Teníamos, como lo anunció el señor presidente Iván Duque, que iba hasta junio del año 2021. Prosperidad Social consiguió los recursos para irnos en julio y agosto. Hasta agosto estuvimos, el gobierno nacional ya se comprometió con nosotros para que empecemos mañana y pasado los bancarizados. Hoy, mañana los bancarizados, el viernes los no bancarizados, con el incentivo de ingreso solidario del mes de septiembre. Y lo que estamos esperando entonces es que inmediatamente sigan los resultados de la Ley de Inversión Social, donde ustedes saben que uno de los puntos principales de esa ley que hoy está en el Congreso, que ya pasó las comisiones conjuntas económicas, pero que siguen plenarias, es precisamente aumentar ingreso solidario a 4.1 millones de hogares colombianos y seguir con estos pagos de 160.000 pesos mensuales hasta diciembre del año 2022. Gracias, directora. Vamos con la siguiente pregunta. Nombre, medio y su pregunta, por favor. Todos, Lady Ruiz, periodista de Cable Noticias. Una de mis preguntas es para puntualizar exactamente. Son 2.2 millones de familias que actualmente con la fase 3 están recibiendo pues este beneficio. De aquí al 31 de octubre, ¿cuántas familias esperan que ingresen y cuánto sería el total de aquí a esa fecha? Empezamos en abril 19 del 2021 y como dije, empezamos con 915 municipios, de los cuales eran con menos de 2.500 familias, 2.500.000 familias, perdón, 2.500 familias cada uno. Esto nos tiene que dar un total de alrededor 776.000 familias. Este pedazo en los 915. Luego, hoy estamos empezando con los 185 municipios, donde están las 19 ciudades más principales de Colombia, que va hasta el 31, todo continúa hasta el 31 de octubre. Este periodo para nosotros es supremamente importante, pero son los 185 ciudades más pobladas. Entonces, es muchísimo más fácil que los 915 municipios. Aquí, en ese periodo, debemos estar llegando a alrededor de 1.206.000 familias. Esos son los números que tenemos para esta primera etapa. No se les olvide que la segunda etapa comienza después de la contienda electoral y continuará desde julio del año 2022 hasta diciembre del 2022. Agrego solamente algo adicional a lo que dice la directora, que es ese 1.900.000 familias que pensamos inscribir este año en esta etapa 1, dejaría el espacio para el total del programa, que son aquellos que pasan a la fase 2, que sería un cupo de 2.4 millones de familias, con lo cual se ampliaría el programa de la fase 3, que son 2.2 millones de familias, a 2.4 millones de familias, que sería la nueva fase 4 de Familias en Acción. Vamos con la siguiente pregunta. Perfecto, buenos días, Luis Carlos Cifuentes de la Tri Noticias de Emisora Punto 5. La primera pregunta para el doctor Picón y la segunda para la doctora Correa. Uno, doctor Picón, ¿cuáles van a ser los vehículos, los métodos que se van a utilizar para que la gente del campo, que es donde nos escuchan mayormente y poca visibilidad tienen, para indicarles que salieron favorecidos en el programa de Familias en Acción y que a través de qué medios pueden retirar esos recursos? Y para la doctora Correa,
doctora Correa, cuando se hace el nuevo cruce del SISBEN 4, las personas que estaban en el SISBEN 3 y que eventualmente con el cruce del SISBEN 4 no clasifican, ¿pierden ese derecho de estar en este programa? Gracias. Entonces, primero es una claridad para poder responder. Una cosa es la fase 3, que sigue activa en el periodo de transición, y las familias, si cumplen las condiciones de salud y educación, que vayan al médico y que vayan al colegio, seguirán recibiendo los incentivos hasta que termine la fase 3 en agosto del año entrante durante este periodo de transición. Es decir, lo que pase con las inscripciones no afectará que reciban el incentivo, por lo cual ellos siguen acostumbrados a sus pagos regulares y siguen con los canales de atención que viene manejando Prosperidad Social de forma normal. Ahora, para consultar si una familia está beneficiada como potencial en esta nueva fase 4, recordemos que desde abril de este año ya inició el proceso de inscripción de estas familias en todos los municipios del país con menos de 2.500 familias, aquellos que están en las zonas rurales y muy dispersas. Allá ya viene avanzando, a la fecha hay más de 500.000 familias inscritas, con lo cual es cerca del 60% de la meta de 700.000 familias que mencionó la directora, que se ha venido cumpliendo. Esta nueva etapa que arranca el día de hoy es un poco más digital porque estamos pensando en las ciudades principales del país y por eso pueden consultar en la página. No obstante, somos conscientes de que hay hogares que pueden no tener acceso tan sencillo al Internet. Por eso, a través de las madres líderes, de los enlaces municipales y de las direcciones regionales de prosperidad social, se ha venido adelantando búsqueda de estos hogares para poderlos inscribir en el marco de este proceso de inscripciones que arrancó para estos pequeños municipios. Y de pronto, simplemente adicionarle a la respuesta del doctor Picón, nosotros tenemos 34 direcciones regionales, todas trabajando en pro de encontrar todas esas personas. Y con respecto a su pregunta, como lo dijimos y lo volvió a decir ahorita el doctor Picón, nosotros vamos a un periodo de transición. La gente que estaba en el SISBEN 3 y que pertenece a Familias en Acción continúa durante 16 meses desde abril en el periodo de transición. ¿Pero qué queremos y por qué dimos ese periodo de transición? Precisamente para que las personas que no han tenido la encuesta de SISBEN 4 logren en este tiempo tenerla y poder revisar las calificaciones que tienen, porque acuérdense que las personas van hasta B4 o menos las que clasifican en los requisitos de Familias en Acción. Si usted tiene ya SISBEN 4 y no considera que ha sido modificado por pandemia y no requiere al municipio donde vive que le vuelvan a hacer la encuesta, pues quiere decir que si se pasó de B4 a los CES, pues no cumple con los requisitos de familias y no puede quedarse en el programa. Bueno, nos llega una pregunta a través de nuestro Facebook Live. Castillo Rodríguez nos pregunta: ¿por qué una persona que se encuentra en el sistema B5 no puede ingresar a Familias en Acción y solo trabaja el padre de familia? Edgar. Importante pregunta, y creo que se responde iniciando la explicación de por qué pasamos a un SISBEN 4. El programa, que es una base de datos donde están todos los hogares colombianos que en él se registren, puede que estén en condiciones de pobreza o pobreza extrema, o puede que no sean ni pobres ni vulnerables, se llama SISBEN. Quiere decir esto que es una forma de focalización. El programa SISBEN 3 tenía muchos años sin realizar inscripciones ni actualizaciones de sus datos, por lo cual la focalización estaba un poco desgastada. Entonces, la apuesta del Gobierno Nacional con el SISBEN 4 es poder mejorar la focalización de los programas sociales y poder llegar a la población que de verdad necesita este apoyo por parte del Gobierno Nacional. Queremos evitar a la mayor medida que existan colados, por así decirlo, si me permiten la expresión, dentro de los programas sociales. Entonces, con este SISBEN 4 podemos verificar efectivamente los ingresos de los hogares. Cuando estuvimos determinando hasta dónde podíamos llegar con los cupos que tenemos, que son 2.4 millones de cupos, identificamos que llegando hasta el grupo B4 se llenaba la totalidad de los cupos. ¿Por qué? Si pasábamos al programa al puntaje B5, identificábamos que ya no solamente habían hogares en condiciones de pobreza, sino que también habían hogares en condiciones de vulnerabilidad. Y no es el alcance del programa Familias en Acción. Por eso se determinó que la línea de corte, si la queremos llamar así, se establecía en el B4, porque es el único grupo del SISBEN donde podemos garantizar, con la información que tenemos del SISBEN, que el 100% de los hogares que conforman ese grupo viven en condiciones de pobreza y por eso pueden ser focalizados en un programa de apoyos como lo es Familias en Acción. Bueno, nos llega otra pregunta de Judy Carolina Carmona de Loud Estéreo. La primera pregunta es: ¿una familia que no ha hecho parte de Familias en Acción también puede inscribirse? Y la segunda,
En la segunda etapa, las familias que no hacen parte de los 185 municipios podrían inscribirse. Bueno, entonces la primera pregunta, claro que sí, si cumple con los requisitos, lógicamente se puede inscribir. ¿Cómo se va a dar cuenta esa persona que cumple con los requisitos? Lo primero es si hace parte de estos municipios dispersos, como lo dijo el director Picón, podría estar yendo a la oficina de Familias en Acción de los municipios y revisar su estatus dentro de la focalización que tenemos. Si es de los últimos 185 municipios, pues entra a la página de focalización y allí se da cuenta si está focalizada y entra a la página para pedir una cita y poder ir y hacer todo el proceso de inscripción. O sea que esas familias que no están hoy y cumplen con los requisitos, lógicamente pueden entrar. De eso se trata estas nuevas inscripciones de Familias en Acción, precisamente de que con toda la nueva información del CISBEN 4 que está actualizada, que de acuerdo a los grupos que se ha dividido desde A hasta D y con esos subgrupos podemos tener muchísimo más exacta la información y los niveles de pobreza en que hoy viven las familias para que clasifiquen definitivamente a nuestro programa. Y la segunda pregunta, ¿me la repites, Pa? La segunda es, en la segunda etapa, ¿las familias que no hacen parte de los 185 municipios podrían inscribirse? Claro, acuérdense que los 185 municipios empiezan hoy, donde están las 19 ciudades más importantes, más principales de Colombia, y termina el 31 de octubre. O sea, hoy todo el programa inició el 19 de abril y va hasta el 31 de octubre la primera etapa. En la segunda etapa, como lo dijimos anteriormente, los que no pudieron inscribirse en la primera etapa se pueden inscribir en la segunda etapa si cumplen con todos los requisitos del programa. Nos llega otra pregunta de Arelis Perea Palma. Si uno sale focalizada en su ciudad natal y por cosas de la vida está en otra ciudad, ¿se puede inscribir en otra ciudad? Entonces es importante la claridad. Si en este momento no está en la focalización, pues no va a poderse inscribir, pero lo puede hacer en la segunda etapa. Lo importante es que tenga los puntajes de corte dentro del CISBEN hasta el puntaje del grupo B4. Entonces es un llamado también a la calma. Todas aquellas familias que no logren ser inscritas este año porque alguna condición distinta a la que pudiéramos prever, como por ejemplo que se hayan desplazado, no se da, pues el año entrante va a tener la oportunidad. Recordemos que la etapa de transición continúa hasta agosto del año entrante y una vez terminemos la contienda electoral del próximo año retomaremos el proceso de inscripciones. Bueno, vamos con unas dos últimas preguntas que me parece importante porque nos llega a través de nuestro Facebook Live. Dianita Pinilla, si una familia recibe el bono solidario, me imagino que es ingreso solidario, ¿puede recibir la ayuda de Familias en Acción? Entonces, importante saber que el Gobierno Nacional cuenta con 5 programas de transferencias monetarias, tanto condicionadas como no condicionadas: Familias en Acción, Ingreso Solidario, Devolución del IVA, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. ¿Qué pasa? Los recursos son escasos y tenemos que apoyar a la mayor cantidad de familias posibles. Por eso no permitimos desde el diseño del programa que un hogar reciba ingreso solidario y Familias en Acción, porque queremos llegar a la mayor cantidad de hogares posibles en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad en el caso de ingreso solidario. Con las medidas del Gobierno Nacional en la pandemia llegamos a cerca de 9 millones de hogares y hemos invertido a la fecha cerca de 24 billones de pesos en el marco de los 5 programas de transferencias monetarias. Respuesta concreta: no se pueden acumular. Bueno, vamos con una última pregunta de Nidia Gómez. ¿Cuándo inician las inscripciones para indígenas? Entonces, en este momento Prosperidad Social se encuentra adelantando un modelo piloto para identificar la mejor forma de poder inscribir la población indígena. ¿Qué pasa? A la población indígena no se le puede aplicar por el diseño mismo la encuesta CISBEN. Por eso se va a hacer un proceso de concertación con los pueblos para poder identificar cuál es la forma de inscripción. Una vez este piloto finalice, que arrancaría el siguiente mes, identificaremos la mejor forma y en la siguiente etapa arrancaremos el proceso de inscripción para los pueblos indígenas.
Quiere decir esto que los indígenas también, los pueblos indígenas también van a estar en el mismo marco de tiempo del resto de la población. Sin embargo, como lo dijimos, es un proceso totalmente diferente, lo estamos ya diseñando, hay un plan piloto para revisar, pero quiero acordarles también que durante la pandemia lo que hicimos fue llegar muchísimo más cerca a los resguardos indígenas para no dejarlos a ellos llegar hasta los centros poblados de los municipios cercanos y tratar de respetar el protocolo de bioseguridad que se tenían para todos estos resguardos. Asimismo, ahora tendremos un plan piloto y tendremos un diseño específico para poder hacer esa transición de fase 3 a fase 4. Listo, vamos con una última pregunta que nos envía una periodista. Nos dice, las familias que no viven en esos 185 municipios, ¿cómo se pueden inscribir? Hay que recalcar que los 185 municipios inician el día de hoy, pero adicionalmente existen otros municipios en el país, 915 municipios que ya iniciaron en esta misma etapa. Entonces, el 100% del país a partir de hoy está en proceso de inscripciones, irá hasta el 31 de octubre. Quiere decir que si una familia no está en este proceso, no es porque no esté en uno de los municipios, es porque no tiene en este momento el puntaje de corte en el CISBEN, con lo cual la invitación es a que actualice a través de su alcaldía local su puntaje para poder pertenecer al programa, al menos como potencial beneficiario, en la siguiente etapa del año entrante. Simplemente para reforzar, dijimos que desde el 19 de abril empezó la inscripción de familias en acción en los 915 primeros municipios y hoy empiezan en los 185. Si sumamos estas dos cifras, nos dan 1.100 municipios. En Colombia hay 1.102 municipios, los otros 2 municipios restantes son exclusivos de indígenas, por eso no están, no tienen otra población diferente, estilo Puerto Nariño en el Amazonas, no tienen otra población diferente, sino solamente indígenas, y esta es la suma que da 1.100 municipios, empezaron con 915 desde el 19 de abril y hoy, 1 de septiembre hasta el 31 de julio, ya continúan inscribiéndose todos los beneficiarios de los 1.100 municipios que tenemos en Colombia, diferentes a estos dos que son netamente indígenas.